Vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie, ¿verdad? Lleva un nombre, como comúnmente, ¿verdad? Lo estamos tratando de hacer. Y ahí en la parte superior de su bosquejo está el nombre de la serie. Dice, creciendo y viviendo el fruto del Espíritu Santo. Ese va a ser, hermanos, el título, algo largo, ¿verdad? De la serie. Pero la buena noticia es que usted y yo vamos a estar estudiando por 3 meses esto del fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros lo pueda expresar, ¿verdad? En su diario vivir, que en su diario vivir pueda expresar el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque al hacerlo, ¿verdad? Vamos a estar siendo congruentes, vamos a vivir por el Espíritu y vamos a andar también por el Espíritu. Así que por los próximos 3 meses aproximadamente vamos a estar meditando y aprendiendo a la luz de la palabra cómo tú y yo podemos vivir una vida que agrade a Dios. Le pregunto, porque a lo mejor yo me anticipé, ¿usted quiere vivir una vida que agrade a Dios? Ay, respondió, ya le voy a decir, acuérdese, esto es sí, esto es no. Qué bueno que usted, ¿verdad? Responde con un amén, que su deseo es vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, en esta serie vamos a estar viendo, ¿verdad? Cómo poder ser más amorosos, cómo ser personas más alegres, cómo ser, ¿verdad? Hijos de Dios, cristianos, creyentes, pacificadores, cómo ser hombres y mujeres pacientes, bondadosos, buenos, fieles, humildes. En una sola oración, entonces vamos a aprender a vivir una vida como la que Cristo vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso es que yo le preguntaba, ¿verdad? Antes de adelantarme, ¿tu deseo es agradar a Dios con tu vida? Entonces debemos trabajar para que nuestra vida refleje el fruto del Espíritu Santo. El propósito que va a tener esta serie entonces es de ayudarnos a crecer, porque se acuerda, en todo el año 2024 vamos a hablar de crecimiento. Y ahora vamos a ver cómo podemos crecer en el fruto del Espíritu Santo, de manera que nuestra vida se parezca a la vida del Maestro al cual seguimos. Y que nuestro testimonio, al vivir una vida que agrade a Dios, una vida que se parezca a la vida de Cristo, ¿verdad?, impacte a las demás personas. Así que para comenzar la serie de creciendo y viviendo el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, perdón, he preparado este sermón el día de hoy, ¿verdad?, para compartir con cada uno de nosotros. Y quiero, antes de adentrarme en el desglose, ¿verdad?, de la palabra, preguntar de manera personal a ti, ¿habrá algún área o algunas áreas de tu vida que te gustaría cambiar? Piénsalo un minuto. Piénsalo ahí de manera personal. ¿Habrá algo en tu vida que te gustaría cambiar? ¿O algunas áreas, ¿verdad?, que te gustaría cambiar? Tal vez te gustaría ser una persona más segura, una persona menos ansiosa, una persona más sociable, una persona menos tímida, una persona más paciente. ¿Cuántos les gustaría ser más pacientes? El pastor es el primero. Más y más y más, Señor, hazme crecer en la paciencia. Es un área, ¿verdad?, que yo sigo pidiéndole a Dios, y mientras más le pido, más me manda personas para ser paciente. No sé, ¿verdad?, cuántos quieran ser menos pesimistas, ¿verdad? Esas personas que a todo le ven lo malo en vez de concentrarse a lo mejor en lo positivo. Pero hay áreas, ¿verdad?, seguramente en las cuales tú, al igual que yo, quieres cambiar en tu persona. Y digo esto, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos cierto grado de interés en cambiar, porque entendemos el cambio como algo para mejorar, para crecer. Y entonces la pregunta, ¿verdad?, que muchos nos hacemos una vez que ya sabemos qué áreas queremos cambiar, en cuáles queremos crecer, viene la pregunta crucial: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Sí se ha preguntado eso? Oye, yo sí estoy en el deseo, en el anhelo de querer ser más seguro, de querer ser una persona menos tímida, de querer ser una persona más paciente, pero no puedo y las personas no me ayudan. ¿Sí se ha preguntado eso? ¿Qué debo de hacer entonces para poder lograr ese cambio? Porque simplemente no lo puedo hacer. Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, tan crucial, la palabra de Dios nos la da. Porque si queremos cambiar algún área o áreas de nuestra vida,
para crecer, necesitamos el poder de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? A veces tú y yo fracasamos en nuestro intento, aunque son buenos intentos, ¿verdad? De ser más paciente, menos enojón, más alegre, más pacificador. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Creemos que la fuerza de voluntad es suficiente, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo, pero en el poder de Dios. Y entonces, ¿verdad? Tenemos que comprender, Dios tiene ese poder para cambiarnos. Dios tiene ese poder para transformarnos. Dios tiene ese poder para ayudarnos a crecer y para ser mejores. Y la buena noticia es que ese poder Dios nos lo está ofreciendo. Está disponible. La cuestión, ¿verdad?, es que tú y yo debemos asociarnos con Dios. Por eso el título de este mensaje, ¿cuál es? Ve ahí su bosquejo. Debemos asociarnos con Dios. Porque si nos asociamos con Dios, entonces vamos a poder crecer y vamos a poder vivir acorde al fruto del Espíritu Santo. Si no nos asociamos con Dios, no es porque yo le desee el mal, pero no va a poder lograr lo que tanto anhela. La palabra, hermanos, poder, del cual hablamos, del poder de Dios, aparece en el Nuevo Testamento 57 veces. 57 veces aparece esta palabra poder. Y le pregunto, ¿por qué usted cree o supone que aparece tanto? ¿Por qué? Porque es algo importante. Si no, no se repitiera tantas veces. ¿Está de acuerdo conmigo? 57 veces aparece esta palabra y la palabra que aparece en el griego es dunamis, que significa poder. Dunamis es la raíz de la palabra dinamita. ¿Conoce la dinamita? ¿Sí ha visto películas o caricaturas, verdad? Donde está la dinamita y el poder tan grande que tiene. Pues cuando la Biblia habla de poder, está haciendo alusión, ¿verdad?, al dunamis, a ese poder tan grande. Y ese poder tan grande es el que posee nuestro Dios. Así que debemos entender que Dios quiere darnos su poder, su dunamis, su dinamita, para poder ayudarnos a cambiar, a crecer, a mejorar y sobre todo ser personas que agraden al Señor. ¿Por qué debemos asociarnos con Dios? Es la pregunta que voy a contestar, hermanos, en esta tarde. Y voy a darle 3 respuestas a esta pregunta para que vaya contestándolas junto conmigo en su bosquejo. ¿Por qué debemos asociarnos con Dios? La primera respuesta que yo encuentro a esta pregunta es porque Dios con su poder anula nuestro pasado. Por eso es importante que tú y yo nos hagamos socios de Dios. Porque Él puede anular nuestro pasado, sea lo que sea. Tan mal como fue, Él lo puede anular. ¿Para qué? Para que no tenga efecto ni consecuencia en el presente y menos en el futuro. Fíjese, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y dice ahí, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Anular y eliminar son sinónimos, no están hablando de lo mismo. Quitar de en medio, borrar por completo. Y cuando hablamos de que Dios con su poder anula nuestro pasado, tenemos que entender que por eso debemos asociarnos con Él. Porque Él tiene ese poder para quitar tu pasado, para quitar lo que te dolió, lo que te lastimó, lo que te hicieron, con la finalidad de que tú puedas crecer y que puedas vivir acorde al fruto del Espíritu Santo. Hay gente, hermanos, que no logra cambiar. ¿Sí ha conocido a personas así? En su familia, en los compañeros de trabajo, los amigos que quieren dejar un vicio, ¿verdad? Que quieren crecer en alguna cualidad, ser más humildes, más generosos, más pacientes, pero simple y sencillamente no logran cambiar porque se esfuerzan, ¿verdad? Y siguen agarrados de su pasado. Quieren cambiar lo que hicieron, pero no quitan lo que ya pasó. Se concentran en eso y tristemente esa gente sigue donde mismo, batallando con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no sueltan el pasado. Y hay personas que se agarran, ¿verdad? Yo soy enojón
porque en el pasado mi familia me hizo esto, o mi amigo me hizo eso, o me traicionaron en el trabajo y por eso ahora me enojo. Y se agarran del pasado, se aferran y por eso no logran cambiar. Se aferran a seguir viviendo con las heridas y con los traumas de su pasado. Y es por eso, ¿verdad?, que pasan los años y los vemos igual. O nos vemos igual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estamos soltando lo que ya pasó. Alguien dijo alguna vez, lo único bueno que tiene el pasado es que ya pasó. Tenemos que entender eso, hermanos. Y cuando nos asociamos con Dios, su poder viene a nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darnos la potestad de anular nuestro pasado. Hayas hecho lo que hayas hecho o te hayan hecho lo que te hayan hecho. Pero hay gente, como le digo, que se encasilla, ¿verdad? No, es que a mí en el pasado me hicieron eso y me dijeron, y piensan que todos los demás a su alrededor van a hacerle lo mismo o van a lastimarlos sin darse cuenta, ¿verdad?, que su pasado ya pasó. No lo tienen que volver a repetir. Ya no es necesario que vivamos, hermanos, entonces cuando tenemos el poder de Dios con esa pesada carga por nuestros errores del pasado. Porque la palabra dice que Jesús, ahí en Colosenses, ¿verdad?, por su gran amor, pagó el castigo por todos nuestros pecados cuando estuvo en la cruz. Anuló los cargos que había contra nosotros y eliminó, ¿verdad?, la sentencia de muerte que nos merecíamos por nuestros pecados. Hoy en día hay muchos cristianos que no crecen. Fíjese, somos llamados a crecer, somos llamados a dar frutos, ¿sí o no? La palabra lo dice, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que no crecen y no cambian y no dan fruto porque no hacen caso a lo que Dios por medio de su palabra dice. Porque creen que ellos no pueden dar fruto por lo que les sucedió en el pasado, por lo malo que hicieron, sin darse cuenta que cuando vinieron a Cristo, el poder del Espíritu Santo anula lo que ya vivieron. Y la palabra dice, ¿verdad?, que nos hace una nueva criatura. Empieza desde cero, porque nos da esa nueva oportunidad. Hay cristianos, como te digo, que no crecen y no cambian porque siguen anclados viviendo en el pasado, viviendo con todo respeto una vida aburrida, triste, gris. No sé si conoces a personas así, pero yo conozco a varios que son cristianos de mucho tiempo, pero siguen amargados, siguen tristes, aburridos, dolidos y todo porque no sueltan el pasado. Y es muy triste ver eso porque el Señor tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros que ya lo tenemos en nuestro corazón. Pero como no creemos o no conocemos lo que su palabra nos dice, no le damos vuelta a la página. Es más, no cambiamos de libro. Porque la Biblia cuando nos dice, ¿verdad?, que nos hace una nueva criatura, no está solamente el Señor cambiando una página en blanco. Quita ese libro y agarra uno nuevo para escribir los planes y los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero eso solamente pasa cuando tú y yo le damos a Dios la oportunidad de borrar nuestro pasado. El Señor no quiere que tú y yo sigamos, ¿verdad?, atados al pasado. Y menos el Señor quiere, ¿verdad?, que no avancemos, sino todo lo contrario. Él quiere y desea que tú y yo sigamos adelante, creciendo de poder en poder, como lo dice su palabra, para poder crecer y para poder dar fruto. Porque al hacerlo impactamos a las personas. Así que de manera personal te lo digo, si tú eres una de esas personas que sigue batallando con su pasado, ya déjalo, ya suéltaselo al Señor. Es lo mejor y lo más sabio que tú y yo podemos hacer, dejarle al Señor nuestro pasado. Y si Él quiere, ¿verdad?, lo va a usar. Y si no, lo va a borrar por completo. Pero necesitamos tomar en serio la decisión. Porque el pasado ya no debe de ser un obstáculo. Ya no debe de ser un impedimento para tu crecimiento espiritual. Yo te pregunto sinceramente, si el Señor hoy estuviera aquí y te preguntara ¿qué calificación te pones en cuanto a tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto le dirías del 1 al 10? Piénsalo. ¿Cuánto le dirías? Hay hermanos aquí que gracias a Dios tenemos años, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de cristianos. Y si el Señor hoy nos preguntara, ¿qué calificación nos ponemos en cuanto a lo que hemos crecido espiritualmente?
siendo bien honestos, no pasaríamos. Y si pasamos como buenos mexicanos, de panzazo. Debemos entender, hermanos, que ya no podemos echarle la culpa al pasado, a lo que ya pasó. Yo no te estoy diciendo, hermano, ni cuestiono, ¿verdad?, todo lo que sufriste o lo que viviste. Pero lo que te digo es que no puedes seguir aferrado a eso. Porque el único que quiere que sigas recordando eso para torturarte, para lastimarte y para no darte la oportunidad de crecer es el diablo. No es Dios. Porque Dios quiere, ¿verdad?, que con su poder tú y yo entendamos que Él anula nuestro pasado. Segunda respuesta a la pregunta, ¿por qué debemos asociarnos con Dios? Porque Él, con su poder, vence nuestros problemas. No solamente el poder de Dios anula nuestro pasado, anula nuestros traumas, anula nuestras heridas, sino que también, ¿verdad?, vence nuestros problemas en el presente. Me encanta cómo Pablo le escribe a la iglesia de los Romanos, ahí en el capítulo 8, en los versículos 35 y sobre todo el 37, ¿verdad? Porque él escribe y les dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y después, ¿verdad?, el mismo apóstol Pablo responde, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es clara la palabra, hermanos. Con el poder de Dios podemos vencer nuestros problemas. La cuestión es que, como le digo, nunca hacemos uso del poder de Dios. Por eso es que no hemos podido crecer espiritualmente. Por eso es que seguimos, ¿verdad?, sabiéndonos solamente el Salmo 23 y Juan 3:16, y de ahí no pasamos, no brincamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo uso del poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y tenemos que comprender que su poder también está disponible para vencer todo tipo de problemas que enfrentemos. Los problemas, como yo creo todos lo sabemos, ¿verdad?, vienen como resultado de vivir en un mundo perdido. Sí se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Nuestro mundo está en decadencia. Si no, solamente póngase a ver las noticias o compre un periódico y se va a dar cuenta de eso. Y por eso es que tenemos que enfrentar problemas, por la decadencia en la que el mundo se encuentra. Y debemos ser honestos, todos los que estamos aquí tenemos un problema. El problema del pecado. O le pregunto, ¿usted ya dejó de pecar? Porque si ya lo logró, dígame la clave. Pero todos tenemos ese mismo problema, seguimos pecando y seguimos necesitando del poder de Dios. Y la palabra nos dice muy claro, ¿verdad?, que su poder nos ayuda a vencer nuestros problemas. El verdadero problema no es el problema, es qué hacemos con el problema. ¿Qué haces tú cuando enfrentas problemas? ¿Cómo actúas ante los problemas? Porque ese es realmente lo importante, esa es la clave, no el problema, porque el problema tiene solución, sino la actitud que tú y yo mostramos ante el problema. Y la palabra de Dios por eso nos dice que ante los problemas tú y yo somos más que vencedores. No nos dice, eres un vencedor, eres más que un vencedor. Entonces, ¿por qué, hermanos, seguimos cayendo y cediendo ante nuestros problemas? Si la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que tenemos su poder para ser más que vencedores. El Señor quiere que nosotros, como sus hijos, dejemos, hermanos, de tratar de resolver los problemas por nuestra cuenta. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Tiene un problema? Llámese como se llame, a lo mejor un recibo pendiente, a lo mejor un problema en el trabajo, y usted de manera personal, a lo mejor voluntario o involuntario, intenta resolverlo. Cuando la palabra dice, ¿verdad?, que busquemos a Dios para resolver esos problemas. Pero tratamos en nuestras fuerzas, ¿verdad?, de resolver los problemas. Pero Dios nos quiere decir, hey, si quieres crecer, si quieres cambiar, si quieres vivir el fruto del Espíritu, necesitas hacerlo a mi manera. No a la tuya, porque mira, la tuya no ha dado resultado. Sigues batallando con algunas cosas. Y por eso es que te ofrezco mi poder, pero a mi manera. Y nosotros debemos entender, ¿verdad?, que por nuestra cuenta no vamos a poder cambiar. No vamos a poder crecer, porque si no, hermanos, ya estuviéramos siendo una persona totalmente diferente.
Pero debemos entender que debemos asociarnos con Dios, porque su poder nos ayuda a vencer los problemas. No importa cuán oscura sea la situación en la que te encuentres, la palabra dice que Dios puede cambiarla. Eso dice la palabra, y yo no sé tú, yo le creo a lo que dice la palabra. Y si Él me está diciendo que esa situación tiene solución, es porque tiene solución. Y lo único que yo debo de hacer es confiar y esperar. Y si el Señor me dice que haga algo, eso hacer. No importa cuán oscura pueda ser la situación, Dios, con su poder, puede ayudarte a cambiarla. Si tú y yo ponemos nuestra vida en las manos del Señor y descansamos en su gran poder, la Biblia nos dice que nada ni nadie nos va a poder derrotar. Debemos cambiar, hermanos, sin duda. Pero lo primero en lo que debemos cambiar es de enfoque. Porque nos enfocamos en las cosas que tú y yo podemos hacer solamente, sin tomar en cuenta las cosas que con el poder de Dios debemos hacer. Y debemos, hermanos, comprenderlo, porque en lugar de ver los problemas, hay que ver al Dios que soluciona esos problemas. Pero te pregunto, ¿cuántas veces al enfrentar problemas en tu vida ves primero a Dios antes que el problema? Porque como humanos es, hermanos, casi natural ver el problema y querer solucionarlo. Y más los hombres, ¿verdad? El hombre viene a la mujer, oye, no hay esto. Pensamos que esa es la solución, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el plan de Dios para nuestra vida. Y necesitamos ceder, hermanos, el control al Señor y depender de su poder, porque solo con su poder anulamos el pasado, pero también vencemos esos problemas del presente. Alguien dijo que no podemos controlar nuestras circunstancias, y tenía razón. O usted puede controlar si tiene o no tiene problemas. Usted puede controlar si se enferma o no se enferma. Si se descompone el carro o no se descompone, ¿lo puede controlar? Es pregunta. No. Y si lo pudiéramos controlar, pues obviamente no permitiríamos, ¿verdad?, que suceda. Pero no podemos controlar nuestras circunstancias. Pero sí podemos controlar cómo vamos a responder a ellas. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay que responder en el poder de Dios. Porque con su poder somos más que vencedores. Si tú y yo queremos realmente este año crecer, cambiar, ser mejores, vivir acorde al fruto del Espíritu Santo, necesitamos comprender que hay que ser socios de nuestro Dios. Hay que asociarnos con el Señor, porque Él con su poder nos ayuda a salir de las dificultades que enfrentemos. Te conviene y me conviene asociarnos con Dios. Y la tercera respuesta a esta pregunta, ¿por qué debemos asociarnos con Dios? Porque Él, con su poder, cambia nuestra personalidad. Fíjese, el poder de Dios es tan grande, anula nuestro pasado, nos ayuda a vencer los problemas del presente y cambia nuestra personalidad para el futuro. Porque el Señor también está interesado en que cada uno de nosotros crezca, dé fruto, viva acorde al Espíritu Santo. Y con su poder tenemos la oportunidad de cambiar nuestra personalidad. Y para ello, ¿verdad?, quiero leer lo que la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17. En la Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y lo quiero, hermanos, tomar este pasaje en esta versión, porque muchas veces creemos que cuando aceptamos a Cristo, el Señor empieza de ahí para adelante, con lo que ya vivimos, con lo que ya pasamos, pero el Señor nos está diciendo que nos hace una nueva persona. Todo lo hace nuevo. La vieja vida se quedó allá y una nueva vida ha comenzado. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque muchas veces tenemos ese problema. Creemos, ¿verdad?, que somos lo que éramos. Y no es que yo soy así, yo soy enojón, yo soy desesperado, yo soy grosero a lo mejor, ¿verdad?, al hablar. Y así voy a estar porque así soy, así me voy a morir. Y se nos olvida que el poder de Dios nos puede ayudar a cambiar nuestra personalidad. Te pregunto, de manera personal, ¿qué te gustaría cambiar de tu persona? Y no hablo físicamente, porque ahorita me van a decir, no, pues me quitaría aquí la papada y me haría no sé qué operación y la nariz y que me pondría no sé. No, de tu persona.
¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar? Porque debo decirte que Dios está sumamente interesado en que tú y yo cambiemos para bien, en que crezcamos y demos fruto. Él está interesado en eso. Tanto está interesado el Señor en nosotros que para poder lograrlo, Él hace uso, ¿verdad?, de varios procesos para cambiarnos, para ayudarnos a crecer. Por eso te digo, ¿en qué áreas de tu persona quisieras cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Algún valiente o valienta? Ser más segura, tener la confianza, ¿verdad?, de que con Dios puedo hacer lo que Él me está diciendo, enfrentarme a los problemas. Si yo le pregunto, ¿verdad?, a los esposos, ¿qué les gustaría cambiar de su esposa? La lista de volada. Esposas de su esposo, de volada. Pero cuando lo hacemos para adentro, ¿qué nos gustaría cambiar? Hasta decimos, no, es que yo así estoy perfecto. En mi persona, ¿verdad? Como le digo, físicamente, si todos queremos cambiar, me quito una arruga, me pongo aquí no sé qué. Pero nuestra persona, nosotros somos reacios, ¿verdad?, a ver en qué debemos cambiar. Por eso le pregunto, ¿qué te gustaría cambiar de tu persona? Yo se lo he dicho, creo que desde que llegué a la iglesia, yo quiero seguir cambiando y seguir siendo una persona más y más y más y más paciente. Y le digo algo, yo creo que por eso el Señor me hizo también pastor. El pastor necesita tener mucha paciencia. ¿Sí está de acuerdo? Porque para trabajar con personas está complicado. Pero le digo, eso es algo que yo de manera personal veo. Igual, yo siempre le pido al Señor, Señor, hazme una persona más organizada con mis tiempos, con mis actividades. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y poco a poquito le vamos mejorando en ese aspecto. Pero tú, ¿qué quieres cambiar de tu persona? ¿Quieres ser una persona más amorosa? ¿Más expresiva? ¿Quieres ser una persona más alegre? Porque hermanos, siendo bien honestos, a muchos de ustedes les falta poner una sonrisa en su rostro. Tan bonita que la tienen. Pero parece, ¿verdad?, que cuando vienen a la iglesia, vienen a un funeral. Hay personas, ¿verdad?, que son muy inseguras, muy pues miedosos. Y lo que necesitan es crecer en la paz. Pero por eso te pregunto, ¿qué te gustaría cambiar a ti de tu persona? O así como estás bien. Sinceramente. ¿Verdad que no? Hay algo, y si seguimos aquí en la tierra es porque Dios todavía quiere que cambiemos algo y que crezcamos todavía más. Porque si no, ya nos hubiera llevado allá. Pero, ¿qué te gustaría cambiar de tu persona? Como te dije, Dios está interesado sumamente en esto, en que tú cambies y que yo cambie y que tú y yo crezcamos tanto para poder ser testimonio a otras personas. Y como te dije, el Señor hace uso, ¿verdad?, de diferentes procesos para ayudarnos a cambiar nuestra persona, para ayudarnos a crecer. La Biblia nos hace alusión a eso. Y lo primero que el Señor hace para ayudarnos a cambiar nuestra persona es volvernos una nueva criatura. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ya no quiere que seas lo que fuiste, sino que seas diferente en todo sentido. Por eso cuando vienes a Él te da una nueva oportunidad de comenzar, te hace una nueva criatura. Y Dios dice que cuando tú y yo nos sometemos a Cristo en obediencia, no volvemos a ser iguales. Pregúntate, si tú no has visto cambio desde que aceptaste a Cristo a la fecha, entonces es porque a lo mejor no te has sometido en obediencia completamente. Porque Dios algo sigue queriendo cambiar contigo y conmigo y por eso nos tiene aquí. Este nuevo nacimiento, esta nueva creación no debe entenderse como reencarnarse. Porque luego hay quienes piensan, ¿verdad? No, el Señor me reencarnó. No debe entenderse así. El Señor te hizo una nueva criatura. No cambió lo que ya tenías, no. Empezó desde cero contigo. Por eso es que te debes someter a Él en obediencia. En otras palabras, nacer de nuevo no es darle vuelta a la página, sino tomar un nuevo libro y volver a escribir desde cero lo que tú eres, lo que debes querer y a quién debes obedecer, que es al Señor. Tenemos una nueva naturaleza y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y con su poder tú y yo podemos cambiar.
Pero para eso nos llama primero a nacer de nuevo. Pero la Biblia también en Romanos 12, versículo 2, es claro. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, ¿qué dice? Los transforme. ¿Y qué dice todavía más? En personas nuevas. Nuevas. Al cambiar la manera de pensar, el Señor logra hacernos personas nuevas. Y entonces aprendemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso es que le digo, algunos de los que estamos aquí tenemos tal vez años queriendo cambiar, años queriendo dejar un vicio, años queriendo crecer, ¿verdad?, en nuestras cualidades, años queriendo dejar de ser mal hablados, años queriendo dejar de ser enojones, años queriendo dejar de ser impacientes, y la realidad es que no lo conseguimos porque no damos a Dios la oportunidad de transformarnos en una persona nueva. Por eso seguimos batallando con lo mismo, el mismo vicio, el mismo problema, sin ver un resultado diferente. Y muchas veces, hermanos, no conseguimos cambiar, no conseguimos mejorar, ¿verdad?, nuestra actitud, no conseguimos crecer, porque simple y sencillamente no hemos nacido de nuevo. Esa es una realidad. Hay muchos, ¿verdad?, que creen que tienen a Cristo en su corazón, pero viendo su manera de vivir, no reflejan que lo tienen. Y es algo ilógico porque vienen a la iglesia, tienen años viniendo aquí, sirven en algún ministerio, pero no han nacido de nuevo. Y usted me pregunta, pastor, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque no le damos la oportunidad a Dios de transformarnos por completo. Le decimos, Señor, transforma esta área solamente, pero con esto otro no te metas. Esto yo lo controlo. Cuando el Señor con su poder quiere cambiar toda nuestra persona, por completo. Eso es lo primero que se necesita, nacer de nuevo. Pero ojo, no es lo único, porque hay quienes dicen, no, es que yo ya nací de nuevo, y entonces pues ya la tengo ganada, pero no, porque el Señor nos sigue queriendo transformar, nos sigue queriendo formar a su imagen y semejanza. No es lo único que necesitamos, el nuevo nacimiento, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el siguiente paso en el proceso es dejar que Dios con su poder nos cambie. Y que Dios con su poder nos ayude a crecer para vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Si tú de manera personal no has reflejado el fruto del Espíritu en tu vida y ya tienes 1 año, 5 años, 10 años o más años de cristiano, es porque simplemente no has sujetado tu vida a Cristo. Por eso es que no ves cambio, por eso es que todo sigue igual, porque no has sido obediente a la voluntad de Dios. Has hecho con tu vida lo que tú quieres sin tomar en cuenta al Señor. Y la consecuencia es que no cambias, no creces, no das fruto y sigues estancado donde mismo. Y como te digo, hay muchos cristianos que no le han dado a Dios la oportunidad de transformarlos. Incluso hay muchos cristianos que solamente cambiaron de iglesia, de la católica a la bautista. Hay bastantes así, bastantes. Y nosotros necesitamos, hermanos, entender que el Señor no solamente quiere cambiarnos a un lugar donde se predique la palabra, sino quiere cambiarnos de acuerdo a la palabra. Pero eso solamente va a pasar si tú y yo le damos la oportunidad. Por eso te digo, hay muchos que solamente cambiaron de local, de la católica o de la secta a la que ibas a la iglesia cristiana evangélica. Pero vienen aquí y siguen igual. Vienen aquí esas personas y no dejan que Dios cambie su conducta y su carácter para que puedan crecer y dar fruto. Y le debo decir, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo seamos de testimonio. Y sobre todo, ¿verdad?, que crezcamos y demos fruto. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo nos ayuda a cambiar Dios nuestra personalidad? ¿Cómo nos ayuda Dios a crecer? Bueno, lo hace en primer lugar a través de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 nos dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda
buena obra. Dios, por medio de su palabra, nos ayuda a cambiar, pero también nos ayuda a crecer. La Biblia nos dice de sí misma que es útil para enseñarnos, para cambiarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que tú y yo estemos listos, preparados para toda buena obra. Si tú, al igual que yo, estás interesado en crecer en este año 2024 y cambiar para bien, porque hay quienes cambian pero para mal, cambiar para bien, vamos a necesitar adentrarnos en la palabra. Vamos a necesitar leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra. Y sobre todo vamos a necesitar vivir la palabra. Porque ahí está la clave, hermanos. Si yo le pregunto ahorita a ustedes versículos que se sepa, versículos que tiene memorizados, lo que leyó ayer o lo que leyó hoy en la mañana, lo que ha estudiado en su caminar con Cristo, me va a poder responder. Pero si yo le pregunto, ¿cuánto de eso ha vivido? Ahí vamos a vernos, ¿verdad?, entre las cuerdas. Porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no hemos vivido nada de lo que la palabra nos dice. Necesitamos, ¿verdad?, entonces leer la palabra, estudiarla, memorizarla, meditarla, pero sobre todo, vivirla. Porque por medio de la Escritura, Dios nos va a transformar y Dios nos va a capacitar para hacer su voluntad. Pero Dios también, hermanos, nos ayuda a cambiar y a crecer a través del Espíritu Santo. Él lo dijo, ¿verdad?, que iba a venir el Consolador y Él nos iba a guiar. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Nos iba a guiar, nos iba a instruir, nos iba a ir dirigiendo. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Si tú y yo ya tenemos a Cristo, entonces somos controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, Él mismo va a ayudarnos a producir cualidades positivas. Y va a ayudarnos a producir, lo primero, el fruto del Espíritu Santo. Nos va a ayudar a vivir en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Si tú reconoces, ¿verdad?, que no estás mostrando esas características que conoces del fruto del Espíritu Santo, entonces debes de saber que quien te controla, y lo voy a decir en bajito, no es el Espíritu Santo. Si tú no vives en amor, en gozo, en paz, paciencia, bondad, misericordia, humildad, mansedumbre, templanza, entonces no te está controlando el Espíritu Santo. ¿Quién sabe quién te esté controlando? ¿Quién sabe quién? Y te lo digo en serio, ¿quién sabe quién? A lo mejor el chanclas, pero el Espíritu Santo no. Porque cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, entonces vivimos una vida de amor, de gozo, paz, paciencia y los demás frutos del Espíritu Santo. Si tú reconoces que no estás mostrando esas características, entonces pregúntate, pues entonces ¿quién me está controlando? Este Espíritu que viene de parte de Dios nos fortalece y nos dirige de manera que tú y yo podamos hacer lo correcto en todo momento. Ahora, ¿es complicado hacer lo correcto en todo momento? Te pregunto. ¿Se te complica? Pues claro que sí. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a hacerlo una realidad, a cambiar y a crecer. Y lo último que Dios usa para ayudarnos a cambiar y a crecer son las circunstancias. Dios también, a través de las circunstancias, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a crecer. Y Romanos 8:28, uno de mis versículos favoritos, es claro con esto. Y nos dice, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A través de las circunstancias, Dios también espera que tú y yo crezcamos y cambiemos. Y es una de las maneras más evidentes en las que Dios nos va a ayudar a crecer, a través de las circunstancias. Hay muchas circunstancias buenas, malas, regulares que pueden presentarse en nuestra vida. Pero sobre todo yo me atrevo a decir, hermano, que en las circunstancias difíciles Dios más nos cambia y más nos da la oportunidad de crecer. Cuando enfrentamos problemas, presiones, dificultades, adversidades, pruebas, dolor o incluso una pérdida, Dios nos ayuda a cambiar y nos ayuda a crecer. Pero solamente, ¿verdad?, si tú y yo estamos asociados con Él. Porque si no,
las circunstancias lo que van a hacer es enojarnos más con Dios. ¿Sí le ha pasado eso cuando está pasando un problema y en vez de acercarse y asociarse más con Dios, se aleja de Él? ¿Sí le ha pasado? Y es todo lo contrario de lo que Dios quiere a través de las circunstancias. Cuando estamos enfrentando pruebas, luchas, tentaciones, dolor, pérdida, Él quiere que tú y yo estemos, mira, pegaditos con Él. Porque a través de esas circunstancias Él quiere cambiarnos y Él quiere que tú y yo crezcamos. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que somos más dados a cambiar cuando sentimos dolor. Y el Señor en su soberanía lo sabe. Sabe, ¿verdad?, que cuando tú y yo enfrentamos situaciones difíciles, le damos la oportunidad de cambiarnos. Incluso nos comprometemos con Él. Señor, si me ayudas en esto, ya no voy a faltar a la iglesia. ¿Sí ha dicho eso? Señor, si me sacas de esta, voy a leer la Biblia y voy a orar todos los días. Señor, si me sacas de este apuro, y nos comprometemos con el Señor. La cosa es que el Señor nos saca de esa circunstancia y muchos no cumplimos lo que le prometemos. Él quiere que tú y yo cambiemos y crezcamos, pero no hacemos lo que nos toca. Para terminar, quiero decirte que solo hay algo que nos puede impedir crecer, cambiar y vivir el fruto del Espíritu Santo. Solo hay algo que nos impide hacer esto que Dios quiere. Y te voy a decir desde ahorita, no es el diablo, porque luego le echamos la culpa de todo al diablo. Y es que el diablo, y es que el diablo, y es que No. Lo que nos impide crecer no es el diablo. Lo que nos impide cambiar no es nuestra pareja. Destápese los oídos. No es su pareja lo que le impide crecer. No son los problemas, no es alguien de tu familia, no es la circunstancia. No crecemos, no cambiamos y no vivimos el fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no queremos. Pero como dicen, ¿verdad? Es más fácil buscar responsables que hacernos responsables. No crecemos, no cambiamos y no vivimos porque simplemente no queremos. Hacemos todo en nuestras fuerzas y hacemos a un lado el gran poder de Dios. Porque ahí está el poder disponible para anular tu pasado, vencer tus problemas, cambiar tu persona a través de la Biblia, del Espíritu Santo y las circunstancias. Pero nos creemos inteligentísimos nosotros, que todas las podemos. Juan Camaney, sin entender, ¿verdad?, que necesitamos estar asociados con Dios. Esta serie, como te dije, ¿verdad?, al principio tiene el propósito de ayudarnos a crecer y sobre todo tiene el propósito de ayudarnos a vivir el fruto del Espíritu Santo. Pero hermano, hermana, joven, amigo que estás hoy aquí, para que esto sea posible, tú y yo debemos estar dispuestos a dejar que Dios nos guíe por completo, sin posponer más esta decisión. Termino con esto y mira, ayer estaba leyendo la Biblia y me llamó mucho la atención. Estaba ahí en Éxodo, quiero que vayas si tienes oportunidad ahí conmigo a Éxodo capítulo 8, el versículo 9 y 10. Es cuando Moisés, ¿verdad?, está delante de Faraón y le está diciendo que deje salir al pueblo para que vaya al desierto a adorar a Dios. Y entonces el Faraón, ¿verdad?, tú conoces la historia, y si no, pues se endurece de corazón, no deja salir al pueblo, y entonces Dios manda a Moisés que mande plagas. Y me llama la atención porque en las plagas, ¿verdad?, primero el Señor ataca las deidades, ¿verdad?, que tenía ese pueblo. Todas las plagas fueron para echar, ¿verdad?, abajo a sus dioses, a sus ídolos. Pero me llama aún más la atención ver lo que el Faraón hace a la segunda plaga. La segunda plaga fue la de las ranas. Y ayer que estaba leyendo ahí en Éxodo capítulo 8, versos 9 y 10, me llamó la atención porque el Faraón ya se dio por vencido. Yo creo que la mujer le dijo, ya, quita las ranas porque mucho crack aquí. Y me llama la atención porque el Faraón sabe, ¿verdad?, que debe de ir con Moisés para que él le pida a Dios para que la plaga de las ranas se elimine. Y entonces dice ahí, ¿verdad?, que el Faraón se dirige a Moisés y le dice, ya entendí, voy a dejar salir al pueblo, pero por favor, que las ranas ya se acaben. Y entonces Moisés en el versículo 9 le dice, y dijo Moisés a Faraón, dime, indícame cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que la plaga de las ranas sea quitada de ti y de tus casas y que solamente se queden en el río. ¿Y sabe lo que le responde el Faraón a Moisés? A la pregunta, ¿cuándo quieres que pida que se acaben las ranas? El Faraón le dice, mañana.
No era mexicano el faraón, le aclaro. No era mexicano, pero está viendo la tempestad por la plaga de las ranas. Está viendo el olor tan feo que pues estaba ahí por la plaga de las ranas. Y cuando Moisés le dice, ¿cuándo quieres que se acaben las ranas? El faraón le dice, mañana. Y yo estaba leyendo y yo así, Señor, está bien que el corazón de faraón era duro, pero ahora también burro el faraón. Mañana, ¿por qué no ahora mismo? Y todavía dice, mañana mismo, en vez de decir, ahora mismo. Y muchas veces nosotros estamos así como el faraón. No con plaga de ranas, o espero que no, ¿verdad? En su casa. Pero teniendo ahí algo que no nos gusta, que nos molesta, que incluso huele mal. Y en vez de decirle al Señor, Señor, hoy mismo quiero que lo quites. Ahora mismo, por favor, le decimos, Señor, déjame lo pienso. Porque ni siquiera le decimos mañana. Le decimos, déjame pensarlo, considerarlo, como si no lo tendríamos, hermanos, que pensar en serio. Pero estamos así como el faraón. Hacemos esto mismo todo el tiempo, posponiendo cambios que sabemos que serán beneficiosos para nosotros. Porque tal vez creemos que no estamos tan mal. Porque tal vez creemos, ¿verdad?, que todavía podemos aguantar. O porque puede ser que tengas miedo o que seas, ¿verdad?, orgulloso. Y por eso no le dejamos a Dios la oportunidad para que solucione ese problema, para que cambie eso en nosotros. Y le decimos, Señor, mañana. Y el Señor, hermanos, está esperando que tú y yo tomemos una decisión, que no la retrasemos más y que el día de hoy, ¿verdad?, nos asociemos con Él. Porque cuando tú y yo retrasamos una decisión, retrasamos toda la acción, todo el crecimiento y escucha bien, toda la bendición que Dios quiere darnos. ¿Y todo por qué? Porque no nos decidimos. Y como sociedad mexicana, híjole, buenos, ¿verdad? Mañana. ¿Cuándo vas a empezar la dieta? Mañana. O el lunes. Y llega el lunes y el otro lunes. Y tienes 52 lunes y así lo vas posponiendo. ¿Cuándo vas a dejar ese vicio? Mañana. ¿Cuándo vas a ser mejor persona? Mañana. ¿Cuándo vas a ser menos enojón? Mañana. En lugar de decirle al Señor, hoy mismo me asocio contigo, dependo de tu poder. Y en tu nombre y para tu gloria, te doy la oportunidad de que me transformes. Así que hermano, hermana, Dios quiere asociarse contigo. La pregunta crucial es, ¿tú quieres asociarte con Dios? ¿Tú quieres asociarte con Dios? ¿Quieres de su poder para anular tu pasado, para quitarte las heridas, para sanar esos traumas, para vencer esos malos hábitos? ¿Quieres su poder para enfrentar los problemas que estás teniendo hoy en día o los que vas a tener? ¿Y quieres el poder de Dios para cambiar tu persona por completo a imagen y semejanza de Dios? Si eso quieres, entonces te invito, hermano, a que no faltes en esta serie. Porque cada semana vamos a estar viendo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para crecer y vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Pero quiero también, antes, hermanos, de orar, si tú nunca has tomado la decisión de asociarte con Dios y el día de hoy, al escuchar su palabra, entiendes que es lo mejor que puedes hacer, es lo más inteligente, te conviene y lo quieres hacer, quiero que ahí en tu lugar, ¿verdad?, me indiques, diciendo con tu mano en alta, yo quiero asociarme con Dios, nunca lo he hecho, pero hoy que escucho su palabra, quiero asociarme con el Señor, para que con su poder anule todo mi pasado, venza mis problemas del presente y cambie mi persona para el futuro. Si tú quieres asociarte con Dios, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Solamente basta, ¿verdad?, que en tu lugar me levantes la mano y vamos a orar por ti y vamos a ayudarte, ¿verdad?, para que juntos, todos como iglesia, podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que si tú ahí en tu lugar quieres, ¿verdad?, asociarte con Dios por primera vez, házmelo saber con tu mano en alto para orar por ti. Si tú te quieres asociar con Dios, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga y que con su poder vayamos adelante. Como dice su palabra, de poder en poder y de victoria en victoria. Cierra tus ojos y oramos. Señor, gracias porque hoy nos has hablado, Señor, para hacernos ver lo importante y necesario que es asociarnos contigo. Doy gracias a Dios porque hay hermanos,
amigos, visitantes, Señor, que el día de hoy toman la decisión de asociarse contigo. Que no posponen más, Señor, esta decisión, sino que desde hoy quieren, Señor, tu poder para que puedan cambiar, para que puedan crecer y dar ese fruto que tú estás esperando, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque podemos ver a través de tu palabra que tu poder está disponible para nosotros. Y además, Señor, tú también estás en nuestro equipo para ayudarnos a crecer y ayudarnos a ser cada día mejores. Nos ponemos en tus manos, Señor, y a cada uno de nuestros visitantes que por primera vez toma esa decisión de asociarse contigo. Ruego, Padre, que tú sigas hablando a sus vidas y que, Padre, le sigas dando la oportunidad para crecer y para vivir una vida que te agrade solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén